Hubo un tiempo, muy atrás en los pliegues olvidados del tiempo, en que la humanidad no era más que un susurro temeroso en la vasta sinfonía salvaje del mundo. Antes de las ciudades, antes de la escritura, incluso antes de que nos reconociéramos como humanos, caminábamos, o corríamos, más bien, por paisajes habitados por criaturas tan colosales, tan temibles, que nuestra supervivencia diaria se contaba entre los milagros. Eran los días de los gigantes, una era feroz en que ser pequeño significaba vivir al filo de la extinción. Este no es solo un relato de bestias prehistóricas, es una historia de valor primitivo, de instinto afilado como cuchillas de obsidiana, de tribus que se enfrentaban no solo a los colmillos y garras de depredadores implacables, sino a las sombras mismas del miedo. En este viaje narrativo, desentrañaremos las crónicas enterradas en fósiles, las leyendas esculpidas en huesos, y redescubriremos una era donde el verdadero monstruo no siempre era el más grande. En las inmensas llanuras del África Oriental, hace más de 2 millones de años, el viento barría los pastizales con un murmullo ancestral. Era un mundo de cielo vasto y sin fronteras, pero cada rincón escondía una amenaza. Allí, entre las sombras de acacias centenarias, se movía un pequeño ser erguido, tímido pero curioso, el Homo habilis. No tenía garras ni colmillos. Su cuerpo era menudo, frágil, sin defensas evidentes, pero portaba algo que ninguna otra criatura tenía aún: la chispa de la inteligencia. La vida de un Homo habilis era una carrera contra la muerte. Un niño que alcanzaba los 5 años era un prodigio de la suerte. Uno que llegaba a los 12, un sobreviviente legendario. Las enfermedades se infiltraban en cada herida, la comida escaseaba y el agua, muchas veces, conducía directo a la emboscada de un depredador. Sin medicina, sin fuego, sin refugios sólidos, cada día era una apuesta desesperada por seguir respirando una noche más. Pero algo lo impulsaba a no rendirse. En sus manos temblorosas brillaba la promesa de la herramienta: piedras toscamente talladas, simples pero letales en su contexto. Con ellas, no solo defendía lo poco que tenía, sino que también se atrevía, en ocasiones, a desafiar al equilibrio natural, no como cazador, sino como oportuno ladrón de restos, carroñero por necesidad, espectador de la muerte, testigo de una brutalidad constante que forjaba su mente en silencio. A menudo, trepaba árboles para escapar, pasando horas entre las ramas altas, observando. Como un centinela del miedo, aprendía a leer los sonidos del entorno: el crujir de las hojas, el zumbido de los insectos, los pasos lejanos de una amenaza. No era una existencia digna, ni gloriosa, pero era vida, y en cada vida salvada, la chispa crecía, aprendía, evolucionaba. Por la noche, mientras las estrellas perforaban el manto oscuro del cielo, los rugidos de los leones cavernarios sellaban el terror. El Homo habilis, envuelto en la oscuridad, abrazaba a su grupo, a sus hijos, sabiendo que el amanecer no era garantía, pero cada noche sobrevivida era un triunfo, cada nuevo día una segunda oportunidad. Y así, sin saberlo, estos pequeños homínidos escribían las primeras páginas de una historia titánica, una historia de rebelión contra la naturaleza, de desafío a lo imposible, de la lenta transformación del miedo en estrategia y del instinto en conocimiento. Pero lo que aguardaba más adelante no era clemencia, sino un desafío aún mayor: el surgimiento de un verdadero coloso de la evolución. ¿Te atreves a seguir caminando junto a ellos? El peligro solo ha comenzado. El amanecer de una nueva especie trajo consigo no solo cuerpos más fuertes, sino también ideas más peligrosas. El Homo erectus no se conformó con sobrevivir, quería conquistar. Su silueta era más alta, sus piernas más largas, sus ojos más agudos. Caminaba con propósito, no con miedo. Y en sus manos, el fuego, esa criatura viva y roja que cambiaba todo. Ya no solo observaban las llamas en los incendios naturales, ahora las invocaban, las domesticaban,
y con ellas reescribían las reglas del juego. El fuego no solo iluminaba la noche, transformaba lo crudo en alimento, lo frío en refugio, lo salvaje en control. Donde antes el Homo habilis trepaba un árbol para esconderse, el Erectus plantaba una hoguera y dibujaba un círculo invisible que los depredadores temían cruzar. Esa frontera ardiente no era solo calor, era civilización naciente, era territorio reclamado en la oscuridad del mundo. Con el fuego vino también la estrategia. Las noches se alargaron, las historias nacieron alrededor de las llamas, y con ellas, la memoria colectiva. Aprendieron a esperar, a emboscar, a organizarse. Ya no dependían exclusivamente de la suerte para alimentarse. Usaban lanzas rudimentarias, piedras afiladas, gritos coordinados. La caza no era un acto impulsivo, era una coreografía brutal. En la cuenca de Olorgesailie, en lo que hoy es Kenia, los huesos hablan. Fragmentos de teropitecos, primates gigantes con colmillos como cuchillas, yacen partidos por la mitad, con marcas claras de herramientas. No fue una catástrofe natural, fue una matanza sistemática. Los grupos de Homo erectus emboscaban, rodeaban, cazaban juntos. Su presa ya no era cualquier animal, eran los reyes de la sabana. Y sin embargo, esa osadía tenía un precio. Los enfrentamientos eran sangrientos, los errores costaban vidas. El mundo no se doblegaba fácilmente. Los depredadores aún merodeaban. Leones, hienas gigantes, cocodrilos terrestres que acechaban en los ríos. La muerte seguía respirando en la nuca de cada cazador. Pero por primera vez, el miedo era mutuo. Lo fascinante es que en esos campamentos, entre restos de huesos rotos y herramientas desgastadas, también se encuentran señales de cuidado, huesos curados, ancianos que vivieron más de lo esperado. ¿Qué significaba eso? Que cuidaban a sus heridos, que empezaban a ver valor más allá de la fuerza bruta. Nacía algo nuevo, la compasión. A medida que el Homo erectus encendía hogueras y tallaba piedras, encendía también una llama más profunda, la llama de lo humano. Pero en ese mismo fuego ardía un deseo más antiguo, más oscuro, el de dominar no solo el entorno, sino a todo lo que se movía en él. Pero aún no sabían que los verdaderos titanes del mundo apenas comenzaban a despertar. ¿Qué criatura se atrevería a desafiar al cazador de fuego? La respuesta espera en la siguiente etapa, en las profundidades de la sabana, donde los arbustos se mezclaban con sombras engañosas y el viento silbaba como advertencia. Algo se movía que incluso el Homo erectus temía nombrar. No era un león, ni una hiena, ni siquiera uno de los cocodrilos que esperaban en los ríos. Era más antiguo, más silencioso, más calculador. Era Theropithecus oswaldi, el simio titánico. No un primate cualquiera, sino un monstruo de músculos y colmillos que dominaba la tierra como un emperador sin corona. Imagina a un babuino del tamaño de un leopardo, con caninos tan largos que podían atravesar huesos, y una mente lo bastante astuta como para planificar sus movimientos. No cazaba por hambre, cazaba por territorio. Formaban grupos cerrados, disciplinados como ejércitos, capaces de rodear a un enemigo y destrozarlo sin piedad. Para el Homo erectus, encontrarse con uno de ellos no era una oportunidad de caza, era una sentencia, y sin embargo, los cazaban. Quizás por desesperación, tal vez por orgullo. Los restos encontrados en Olorgesailie no mienten. Decenas de individuos jóvenes, cráneos rotos por impactos certeros, huesos astillados por herramientas de piedra. No fue accidente, ni carroña, fue una caza deliberada. El ser humano estaba dispuesto a arriesgar todo por demostrar que el mundo ya no pertenecía a las bestias. Pero, ¿cómo lo lograban? No era fuerza, era cálculo. Observaban los hábitos del teropiteco, sabían dónde bebían agua, cuándo dormían, por qué senderos transitaban. Y allí, en esas rutas repetidas, se escondían, esperaban.
Algunos actuaban como cebo, otros como muro, y cuando la criatura caía en la trampa, caía como un dios destronado, entre lanzas primitivas y gritos de guerra. Cada victoria era celebrada, pero no sin costo. Las heridas infectadas, las pérdidas humanas, los cuerpos que no regresaban al campamento. No era solo caza, era guerra. Una guerra ancestral entre el instinto y la estrategia. Y para ganarla, hacía falta más que valentía. Hacía falta memoria, legado, aprendizaje compartido. Poco a poco, cada enfrentamiento dejaba marcas no solo en la tierra, sino en las mentes. Los niños crecían oyendo historias de los gigantes vencidos. Los viejos relataban los errores fatales. Y en ese ciclo se forjaba la tradición, no escrita en piedra, sino tallada en la sangre y el silencio. Porque quien olvida cómo cazar al monstruo se convierte en su cena. Pero el Homo erectus aún no había visto lo peor. Porque más allá de las montañas, en los límites de lo desconocido, aguardaba una bestia que no solo caminaba como un dios, sino que corría como un rayo. Y cuando apareció, el suelo tembló. ¿Estás listo para encontrarte con el verdadero titán de la tierra firme? Entonces no mires atrás. Al sur del antiguo continente australiano, donde las sombras eran más densas que el sol y el calor emergía del suelo como un aliento ancestral, habitaba una criatura que parecía surgida de los cuentos de pesadilla de un cazador. Su nombre se perdería durante milenios entre huesos fosilizados, pero cuando los arqueólogos modernos lo desenterraron, temblaron. Lo llamaron Quinquana, el cocodrilo terrestre, un depredador que no nadaba, corría, y lo hacía más rápido que muchos humanos podrían imaginar. El Quinquana no se deslizaba silenciosamente por las aguas como sus parientes actuales. Se alzaba sobre patas fuertes y arqueadas, levantando su cuerpo del suelo como un reptil bípedo y letal. Medía hasta 6 metros de longitud, pesaba más de 400 kilos y podía alcanzar a su presa en plena carrera. Era el amo de la tierra firme, un espectro escamoso con garras curvas, dientes cerrados hacia atrás y una mirada fija en su objetivo. Donde el Homo sapiens pisaba con cautela, el Quinquana acechaba con hambre. Sus mandíbulas eran trampas de acero. A diferencia de otros cocodrilos que atrapaban y arrastraban bajo el agua, él desgarraba con dentaduras similares a las de los dinosaurios carnívoros. Cada mordida era una despedida. Podía arrancar trozos enteros de carne en segundos. Para los primeros humanos que arribaron al continente australiano, la sorpresa fue brutal. Esperaban un paraíso. Encontraron un infierno vestido de escamas. En las primeras horas tras su llegada, las tribus se dieron cuenta de que algo cazaba al amanecer. Algo que no dejaba huellas visibles, pero sí rastros, restos cercenados, caminos interrumpidos por la violencia, niños desaparecidos en la bruma. Los chamanes hablaban del monstruo que no duerme, los cazadores dibujaban su silueta en rocas, y así, sin quererlo, comenzaron a registrar la historia de su enemigo. Los humanos no podían derrotarlo en fuerza, ni en velocidad, ni en fiereza, pero poseían un don que ningún monstruo tenía: la paciencia. Aprendieron a trazar senderos falsos, a construir zanjas camufladas, a lanzar fuego donde la criatura buscaba sombra. No todos los enfrentamientos eran exitosos, pero cada batalla enseñaba algo nuevo. Y así, lentamente, surgió la táctica del hombre contra el titán. En muchas ocasiones, los clanes preferían migrar antes que enfrentarlo. El Quinquana dominaba no solo el cuerpo, sino el miedo. Su mera presencia alteraba rutas, transformaba costumbres, reorganizaba el ecosistema humano. Pero en esa presión también se gestaba algo crucial: la adaptación, la necesidad de comprender, de anticiparse, de imaginar lo invisible. Porque si el Homo sapiens no podía igualar al Quinquana en brutalidad, entonces debía superarlo en ingenio. Y ese salto, ese momento en que la mente humana se alzó sobre el músculo animal,
Fue el verdadero comienzo de su ascenso, pero la era de los monstruos estaba lejos de terminar, y lo que se arrastraba en silencio entre los matorrales haría que el Quincana pareciera una simple sombra. ¿Te atreves a conocer al dragón que reinó sin alas? El próximo capítulo lo revelará. Cuando la humanidad pensaba haber conocido el horror en la forma del cocodrilo terrestre, el suelo mismo pareció abrirse para revelar algo aún más temible. No surgía de las aguas, ni volaba entre los árboles. Caminaba, lentamente, pero con una certeza que helaba la sangre. Era Megalania, o como los ancianos lo llamarían más tarde, en susurros temerosos, el dragón del fin del mundo. Un lagarto colosal que no necesitaba alas para sembrar el pánico. El Megalania no era un mito, aunque su sola descripción parezca sacada de una leyenda. Alcanzaba casi 8 metros de largo y podía pesar hasta 2 toneladas. Era primo lejano del dragón de Komodo, pero superaba su tamaño, fuerza y probablemente ferocidad. Con patas musculosas, cola como látigo y una lengua bífida que probaba el aire en busca de presas, era un cazador metódico. Sus dientes curvos estaban diseñados no para capturar, sino para desgarrar. En los bosques de la Australia prehistórica, este reptil gobernaba como un emperador invisible. Se deslizaba entre la maleza sin levantar sospechas. Se detenía por horas esperando el momento exacto y cuando atacaba, no había aviso. Las víctimas morían no solo por sus heridas, sino por el veneno que inyectaba. Sí, como el dragón de Komodo moderno, el Megalania era, probablemente, venenoso. Un cóctel de toxinas que impedía la coagulación y sumía al cuerpo en una agonía lenta. Los primeros humanos que lo enfrentaron no estaban preparados. Al principio creían que era una sombra, un espíritu, una maldición enviada por los dioses. Luego, cuando empezaron a encontrar cadáveres abiertos por la mitad, comprendieron que era algo más terrenal, pero no menos monstruoso. Las aldeas nómadas cambiaban de rumbo al menor indicio de su paso. Se evitaban ciertas colinas, ciertos valles. Se establecían rituales para apaciguarlo, danzas que intentaban distraer su furia. Pero nada calmaba al Megalania. Cazaba por instinto, por hambre, por dominio. Su tamaño le permitía atacar incluso a animales grandes, y los humanos eran solo una opción más en su menú. No necesitaba manadas ni estrategia. Él era su propio ejército. Cada pisada suya quedaba marcada en la tierra como una advertencia ancestral, y cada encuentro con él era una página escrita con sangre en la memoria colectiva de los pueblos. A pesar del terror, algunos se atrevieron a enfrentarlo. Los más valientes, los más desesperados, usaban lanzas largas, fuego y trampas profundas. No bastaba con herirlo, había que debilitarlo, cansarlo, llevarlo a un terreno desfavorable. Las historias que sobrevivieron hablan de noches enteras donde la tribu entera se organizaba para una sola emboscada, porque sabían que matar al dragón no era solo sobrevivir, era reclamar el derecho a permanecer. Y aunque eventualmente desapareció, tal vez por el clima, tal vez por la presión humana, su legado quedó en las leyendas, en los huesos, en el miedo. Porque incluso hoy, cuando uno camina por ciertas tierras del interior australiano, hay quienes juran oír un susurro entre las rocas, el eco del Megalania. Pero si pensabas que la tierra firme era el único dominio del peligro, espera a mirar hacia el agua. En la siguiente etapa, la muerte espera sumergida, silenciosa y con la boca abierta, donde el río se curva como una serpiente dormida y los lagos reflejan el cielo con engañosa calma. Allí es donde el verdadero silencio de la muerte acecha. Bajo el cristal tranquilo del agua, un par de ojos emergen apenas, inmóviles, pacientes. No es un reflejo, es Palimnarchus, el cocodrilo ancestral, más antiguo que los sueños, más letal que cualquier depredador terrestre. Una criatura que no perseguía, esperaba. Y cuando se movía, ya era demasiado tarde. A diferencia del Quincana, que corría por la tierra con furia reptiliana, el Palimnarchus
dominaba el reino líquido. Era enorme, llegando a medir más de 5 metros, con un cuerpo que parecía esculpido en piedra, una mandíbula que se cerraba con la fuerza de un trueno y un camuflaje que lo convertía en parte misma del paisaje. Para los humanos prehistóricos, beber agua era una ruleta rusa, un solo paso en falso, una rama rota, y el agua estallaba en violencia. No había tiempo para gritar. Las víctimas eran arrastradas bajo el agua con tal brutalidad que solo quedaban burbujas, espuma y el sonido sordo del cráneo rompiéndose. Las tribus empezaron a temer al agua tanto como al fuego. Las madres enseñaban a sus hijos a no acercarse solos. Los chamanes marcaban las orillas con ceniza y símbolos, como si eso pudiera disuadir al monstruo. Pero el Palimnarcus no respetaba supersticiones. Solo respondía al instinto. A lo largo de generaciones, se desarrollaron tácticas para detectarlo. Palos largos para medir el barro, antorchas encendidas en los muelles, perros que ladraban ante su olor, y aún así seguía cobrando vidas. No importaba si era de noche o de día, su paciencia no conocía límites. Podía esperar horas, días, incluso semanas, hasta que su presa se confiara. Y entonces, sin previo aviso, emergía del abismo como un dios antiguo exigiendo tributo. Los cuerpos devorados eran irrecuperables. Solo flotaban restos, huesos quebrados, extremidades dispersas o simples manchas de sangre teñiendo la orilla. Pero era más que muerte física. Era un trauma colectivo. La gente empezaba a ver monstruos en cada ola, en cada sombra que ondulaba bajo el agua. Las canciones se volvían lúgubres, los rituales más desesperados. El Palimnarchus no solo cazaba cuerpos, cazaba la paz. Pero incluso en medio del terror, el Homo sapiens aprendía. Entendía que no podía ganar con fuerza, sino con ingenio. Se construyeron plataformas sobre el agua, se lanzaban cebos falsos, se cavaban canales de desvío. Y así, poco a poco, el cazador fue comprendido. No domesticado, no vencido, pero al menos leído como un libro oscuro. Y ese acto de leer al enemigo fue, quizás, el primer paso hacia el pensamiento científico. Porque en cada zambullida de la bestia, también se zambullía la mente humana en lo desconocido. Y en ese roce con la muerte, nacía algo nuevo, la comprensión. Pero no todas las amenazas cazaban desde abajo. Algunas bajaban del cielo, aleteando con la furia de los vientos primordiales. Prepárate para mirar arriba. Lo que cae del cielo no siempre es lluvia. Había un tiempo en que mirar al cielo no traía consuelo, sino pánico. En la vasta planicie prehistórica, bajo cielos tan abiertos que parecían no tener fin, una sombra podía cambiarlo todo. No era nube, no era ave común, era Genjornis newtoni, y aunque no volaba, se alzaba con una presencia que eclipsaba incluso a los depredadores terrestres. Pero más temibles aún fueron sus antecesoras, las aves del terror, restos vivos de un linaje aviario que se negaba a rendirse ante la nueva era de los mamíferos. Estas criaturas, descendientes de predadores mesozoicos, no cantaban al amanecer, no buscaban semillas ni insectos, cazaban. Con picos en forma de hachas, cuellos poderosos y cuerpos musculosos diseñados para emboscar, eran la versión emplumada del pánico. Sus ojos, penetrantes y fríos, localizaban el más mínimo movimiento en la maleza, y cuando corrían, lo hacían como torbellinos de plumas y muerte. Imagínate ser un niño prehistórico recolectando raíces, apenas agachado entre los arbustos, cuando un chillido rasga el aire y una silueta oscura, de casi 3 metros de alto, aparece en el horizonte. Ya no hay árboles cercanos, ya no hay tiempo. El Dromornis, con sus zancadas de gigante, te alcanza en segundos. No necesita ser devorado. Basta un golpe seco, un embate con su pecho macizo y el mundo se apaga. Así desaparecían muchos, sin rastro, sin grito final. Las tribus aprendieron rápido. Donde estas aves anidaban, el silencio era ley.
Se marcaban territorios prohibidos con piedras rojas, se transmitían advertencias en canciones fúnebres y se tejían capas de ramas para confundirse con el entorno. Era una guerra de invisibilidad. Quien se mostraba, moría. Los cazadores no eran siempre los humanos. Durante miles de años, fueron simplemente los que mejor se escondían. Y sin embargo, con el tiempo, se invirtió la narrativa. La carne de estas aves era codiciada, sus huevos, un manjar. Las plumas servían como ornamentos, sus huesos como herramientas. Cazar una de ellas era una hazaña digna de leyendas, pero no se hacía con armas, se hacía con astucia. Cavar trampas, dividir la bandada, distraer al macho dominante, era teatro, era riesgo, era danza con la muerte. A veces, un joven guerrero era enviado solo, de noche, con la misión de robar un huevo del nido central. Si regresaba vivo, era aclamado. Si no, era llorado como mártir. Los rituales de iniciación se entrelazaban con la caza, porque más que matar para comer, se cazaba para pertenecer, para ascender, para dejar de ser niño y ser historia. El miedo era prueba, el valor, pasaporte. Y así, entre plumas y sangre, el Homo sapiens comenzó a reescribir su papel en el teatro del mundo. Ya no era solo presa, empezaba a elegir sus batallas, a decidir cuándo correr y cuándo quedarse. Pero mientras en tierra y cielo la guerra se libraba, en la espesura de las ramas se gestaba otro desafío, porque no todo enemigo ruge o golpea. Algunos atacan desde las alturas con garras silenciosas y ojos que ven en la oscuridad. ¿Te atreves a subir a los árboles? Entonces prepárate. Lo que acecha arriba no da segundas oportunidades. En la penumbra de la selva primordial, donde los rayos del sol apenas rozaban el suelo, entre los enredos de ramas y lianas, la vida se tejía con un ritmo distinto. Aquí, en esta catedral verde y húmeda, cada hoja era un escondite, cada sombra una posible emboscada. Los árboles no ofrecían solo frutos y refugio, eran territorio de guerra, porque allí, entre el susurro de las copas y el crujir de las ramas, se ocultaban asesinos de mirada aguda y garras como cuchillas, felinos arborícolas, reptiles sigilosos, aves rapaces que caían como relámpagos sobre los desprevenidos. Los primeros humanos que se aventuraron en estas regiones creyeron haber escapado de los terrores de la sabana, pero pronto descubrieron que la amenaza no tiene un solo rostro. El leopardo primitivo, más ágil que sus descendientes modernos, cazaba en silencio, observando por horas desde una rama, moviéndose como una sombra líquida hasta estar a un salto de distancia. No rugía, no corría, simplemente caía, como una sentencia inevitable. Las crías humanas eran el objetivo predilecto, pequeñas, vulnerables, fáciles de llevar. Las madres dormían con los brazos tensos, con ramas secas alrededor para oír el menor crujido. Los hombres rodeaban los campamentos elevados con antorchas y guardias, pero aún así, las desapariciones ocurrían. Un grito ahogado, una rama que se rompe, el batir de alas o el roce fugaz de una cola. Y luego, nada, solo el vacío. El dosel absorbía a los suyos como si la selva tuviese hambre propia. También estaban los pitones gigantes. No atacaban con velocidad, sino con paciencia. Se enrollaban entre las ramas como adornos vegetales y esperaban. Podían pasar días inmóviles, hasta que un incauto se apoyara en el lugar equivocado. Entonces, el estruendo. Un solo movimiento, una contracción brutal, y el cuerpo humano se convertía en un paquete silencioso, exprimido entre anillos de músculo. Pero no todas las amenazas eran visibles. Algunas llegaban con el zumbido sutil de un insecto, con la picadura diminuta de una araña escondida en la corteza. Las selvas estaban repletas de venenos, de trampas biológicas invisibles. Una mordida bastaba para que el cuerpo ardiera por dentro, para que los músculos se contrajeran en espasmos y la conciencia se apagara lentamente, envuelta en sudor,
y alucinaciones. Los chamanes aprendieron a leer los síntomas, a buscar raíces y hojas que combatieran la muerte con muerte. Aún así, los humanos no huyeron. Aprendieron a vivir allí, a escuchar los sonidos que precedían el peligro, a distinguir entre el canto de un ave y la advertencia de un depredador. Se adaptaron, construyeron plataformas elevadas, escaleras que podían retirarse, redes que amortiguaban las caídas. Usaron el dosel como aliada, la convirtieron en su casa, su escudo, su trampa, porque si el enemigo estaba en las alturas, ellos también aprenderían a subir. Y así, trepando cada vez más alto, el Homo sapiens demostró que ningún territorio era prohibido, ni el agua, ni la tierra, ni el cielo, ni la selva. Cada paso, cada rama conquistada, era un verso nuevo en la canción de su supervivencia. Pero en su ascenso, el ser humano encontraría algo aún más inquietante. No un monstruo de colmillos o garras, sino un reflejo. Otro ser, bípedo y astuto, que respiraba como él, cazaba como él, y lo observaba desde el otro lado del fuego. Prepárate, porque lo que viene no es bestia, es pariente. No hay criatura más inquietante que aquella que se nos parece, que no ruge como un león, ni se desliza como una serpiente, sino que respira, piensa, planifica y nos observa con los mismos ojos que usamos para mirar el mundo. En un rincón polvoriento de la prehistoria, cuando los cielos aún no conocían escritura y la tierra se estremecía bajo pies desnudos, el Homo sapiens se encontró con su reflejo más perturbador. Otros homínidos. No eran iguales, pero tampoco eran tan distintos. Los encuentros no fueron épicos ni ceremoniales. Ocurrieron en la penumbra de una cueva compartida, en la coincidencia de un río en época seca, en el eco de pasos ajenos entre las piedras. Primero fue curiosidad, cuerpos erguidos, manos hábiles, miradas largas. Luego, tensión, porque donde uno bebía, el otro también deseaba saciarse. Donde uno cazaba, el otro ya había dejado sus huellas. El mundo no era lo bastante ancho para dos especies que querían lo mismo. Todo. Entre los más notorios estaba el Homo neanderthalensis, robusto como un roble, con cejas prominentes y manos que podían destrozar una rama como si fuera papel. Pero no era bruto. Cuidaba a sus muertos, pintaba en las paredes, creaba herramientas que aún hoy fascinan a los arqueólogos. En Europa y Asia, los sapiens lo encontraron ya establecido, dueño del terreno, del invierno, del silencio, pero no hubo rendición, porque el sapiens traía algo que el neandertal no: el lenguaje complejo, la metáfora, el mito. Se dice que los primeros conflictos no fueron por violencia, sino por miedo. Grupos que se evitaban, que dejaban señales para no cruzarse, como animales marcando territorio. Pero el instinto es traicionero. Pronto llegaron los malentendidos, las sospechas, las emboscadas. Una cueva incendiada, un cazador muerto con una lanza de otro estilo. Y entonces, el ciclo eterno. Miedo, ataque. La primera guerra no fue por tierras ni por oro. Fue por supervivencia genética. No todo fue sangre. Algunos grupos se mezclaron. Los genes no mienten. Hoy llevamos fragmentos de neandertal en nuestras células, pero la alianza fue efímera. El sapiens avanzó como una ola lenta pero constante, y los demás desaparecieron. Algunos sin dejar rastro, otros con vestigios esparcidos entre piedras y cenizas. No fue un exterminio súbito, fue una extinción silenciosa, un olvido construido día tras día, generación tras generación. Y sin embargo, el Homo sapiens no celebró, porque al eliminar a sus parientes más cercanos, algo se rompió. El mundo se volvió más solo. El fuego ya no tenía reflejos, solo sombras alargadas y recuerdos. Y aunque el sapiens reinaba, algo de aquel duelo ancestral quedó clavado en su alma. La certeza de que no es el único que puede pensar, y que la inteligencia, por sí sola, no garantiza compasión. Desde entonces, las historias cambiaron.
Ya no se hablaba solo de bestias y tormentas, sino de tribus lejanas, de otros como nosotros, distintos, peligrosos, fascinantes. Pero esa herida no detuvo al Sapiens, porque la conquista del mundo apenas comenzaba, y más allá del mar, aguardaba un continente repleto de criaturas tan extrañas que harían parecer familiar al peor de los monstruos. Prepárate para cruzar océanos. El siguiente territorio desafiaría toda lógica. Cuando los primeros grupos de Homo sapiens se atrevieron a mirar más allá de los horizontes familiares, vieron algo que ningún antepasado había imaginado: una tierra vasta, inhóspita y sin precedentes. Australia, separada por océanos que parecían intransitables, sus costas desbordaban de misterio. Nadie sabía qué los esperaba allí. Pero lo que encontraron no fue un Edén, fue un catálogo viviente de lo improbable. Criaturas que desafiaban la lógica, formas de vida que parecían salidas de un delirio divino. No había elefantes ni leones. En su lugar, canguros gigantes que saltaban como torres en movimiento. No había lobos ni osos, sino demonios de Tasmania que chillaban con la furia de 1000 cuchillos. Las aves eran descomunales, algunas incapaces de volar, otras listas para defender sus nidos como soldados. Y más allá, agazapados entre los matorrales secos, estaban los marsupiales carnívoros, como el temido tilacóleo, criaturas con mandíbulas tan poderosas que podían partir un cráneo de un solo mordisco. Los primeros humanos que desembarcaron no llegaron con armas de metal ni armaduras. Llegaron con lanzas de piedra, pieles curtidas por el sol y una imaginación tan afilada como el cuchillo de obsidiana. Pero eso no los salvó del asombro. Cada sonido en la noche era nuevo, cada huella en la arena, un enigma, y cada día sin bajas era una victoria silenciosa. Vivían en alerta constante. El paisaje mismo parecía resistirse a ser conquistado. Los animales no les temían. Los humanos eran una novedad. Se acercaban, curiosos, y esa curiosidad era letal, porque los humanos aprovecharon cada error, cada movimiento en falso, para estudiar, adaptarse, cazar. Aprendieron a moverse como el terreno, a desaparecer entre la maleza, a imitar los sonidos del viento. La caza no era solo supervivencia, era entendimiento, y cuanto más entendían, más controlaban. Pero no todo era caza. También había asombro, respeto, conexión. Algunas especies no fueron perseguidas. Se les ofrecía tabaco, fuego, palabras. Nacía una espiritualidad nueva, tejida entre lo salvaje y lo humano. Los dioses empezaban a tener forma de animal, y los mitos a hablar con acento marsupial. La cultura aborigen no surgió en templos, sino en medio del polvo rojo y los ecos de criaturas imposibles. Australia no fue solo un desafío físico, fue un reto mental, una tierra que exigía reinvención constante, donde el mapa del mundo se reescribía en cada paso, y la lógica del cazador era sometida a examen. Sobrevivir allí significaba abrir la mente, ser menos rígido, más observador, porque la criatura que no entiendes es la que te devora. Pero había una criatura aún más astuta, más silenciosa, que no cazaba con fuerza ni veneno, sino con paciencia, y su llegada marcaría el inicio de una nueva era, la era de los engaños. Mientras muchos depredadores dependían de su tamaño, de su velocidad o de su veneno, hubo uno que eligió un camino distinto. No rugía, no mostraba sus colmillos, no necesitaba correr, simplemente esperaba, y cuando atacaba, lo hacía con tal precisión que la víctima no comprendía que la había alcanzado. Era el thylacine, el lobo marsupial, un depredador que parecía dibujado por la naturaleza con un lápiz de sutil elegancia, con rayas en la espalda que recordaban a un tigre y un andar que combinaba la gracia de un felino con la tenacidad de un can. El thylacine fue amo del sigilo, cazaba de noche, en pareja o en pequeños grupos. Acechaba sin hacer crujir una sola rama,
Su mandíbula, capaz de abrirse a ángulos increíbles, le permitía engullir sin desperdicio. Pero no era la fuerza lo que lo hacía temible, era su método. Los humanos pronto entendieron que este enemigo era distinto. No lo escuchaban venir, solo encontraban huellas, rastros de sangre, desapariciones. Por la mañana faltaba un niño. Al día siguiente, un perro. A la semana, una pareja entera. Y el silencio. Siempre el silencio como telón de fondo. El tilacín no dejaba cadáveres grotescos, dejaba ausencias. Pero este depredador también provocó algo nuevo, la persecución sistemática. Los humanos no toleraban la amenaza que no podían ver. Encendieron hogueras, construyeron cercos, organizaron batidas. La criatura, aunque escurridiza, fue cediendo terreno. Cada bosque talado, cada fuente de alimento agotada, le quitaba espacio. El cazador fue cazado, y en este giro nació el exterminio. El último tilacine conocido murió solo, encerrado en una jaula. No rugió, no luchó, simplemente se extinguió. Pero su desaparición dejó más que un hueco ecológico, dejó una sombra de culpa. Porque por primera vez, el Homo sapiens no vencía a una bestia por necesidad, sino por miedo y arrogancia. Era el inicio de una nueva narrativa, la de la extinción provocada. Y aún hoy, en la bruma de la mañana australiana, hay quienes aseguran haberlo visto, caminando entre árboles, desapareciendo al doblar una colina. Tal vez nunca se fue del todo, o tal vez su espíritu camina para recordarnos algo esencial, que todo lo que la humanidad teme destruir, primero lo admira. Pero no todos los monstruos desaparecieron. Algunos se arrastraban aún en las sombras, esperando su momento. Y el siguiente sería el más antiguo de todos, el cazador que no necesitaba dientes, solo hambre. Antes de que el Homo sapiens tuviera palabra para el miedo, ya existía aquello que lo causaba. No tenía forma definida, no caminaba, no cazaba a la vista, se infiltraba. Era invisible. Lo encontraban en los cuerpos hinchados, en las llagas que supuraban, en la fiebre que consumía a los más fuertes en cuestión de días. Era el enemigo sin rostro, la enfermedad, un asesino silencioso que no dejaba rastros físicos, pero sí devastación total. Las primeras epidemias no se registraron en piedra, pero dejaron marcas profundas en la memoria oral. Pueblos enteros desaparecían sin haber luchado. Cazadores caían antes de lanzar su lanza. Niños nacían muertos o morían en los brazos de madres desconsoladas. Nadie entendía el origen. Algunos culpaban a los dioses, otros al castigo de una casa impura, otros al contacto con extraños. Pero la verdad era más inquietante. El asesino estaba dentro. Las enfermedades no eran nuevas, pero su propagación cambió cuando las comunidades se hicieron más grandes, más sedentarias. Con el sedentarismo vino la acumulación de residuos, el contacto prolongado con cadáveres, con animales, con agua estancada. Y en ese caldo primitivo surgieron los microbios, formas de vida tan diminutas como mortales. La evolución, siempre imparcial, había creado un enemigo que no necesitaba fuerza ni garras, solo oportunidad. Frente a esta amenaza, los humanos buscaron soluciones desesperadas. Inventaron rituales de purificación, aislaban a los enfermos, quemaban cuerpos sin comprender por qué. Y aunque la mayoría de estos actos no tenían base científica, algunos funcionaban. La intuición, hija de la experiencia, fue el primer médico, y cada generación sumaba conocimiento, error tras error, cadáver tras cadáver. Pero la verdadera revolución llegó con la observación. Al notar que ciertos alimentos provocaban malestar, que ciertas aguas enfermaban, que ciertas prácticas traían alivio, el sapiens comenzó a diseñar una medicina primitiva. Los chamanes fueron los primeros científicos, las plantas, los primeros laboratorios. Cada curación era un milagro, cada error, una tumba. Y sin embargo, por cada bacteria descubierta, por cada veneno vencido, surgía otro más letal. Era una carrera sin fin.
Porque al igual que el sapiens, los microbios también evolucionaban. Y esa simbiosis trágica dio forma a la historia humana. No hay imperio que no haya sido derribado por una plaga. No hay héroe que no haya temido a la fiebre. Pero entre tantos enemigos invisibles, uno destacaría por encima de todos. No era un ser, era una idea. Una fuerza que arrasaría tribus, lenguas, paisajes, y vendría del otro lado del mundo, montado en barcos, con piel clara y mirada de conquista. Cuando las primeras velas blancas recortaron el horizonte oceánico, los pueblos originarios no sabían que estaban presenciando el inicio del fin de una era. En las costas, los ancianos entornaron los ojos, los niños se escondieron, los perros aullaron. Era algo que nunca habían visto. Enormes canoas de madera que no remaban, que avanzaban como espectros flotantes. Desde ellas descendían figuras pálidas, vestidas de telas extrañas, con rostros duros y manos cargadas de hierro. Había llegado el otro. No era un depredador en el sentido natural. No tenía colmillos ni garras, pero cazaba con un fervor que superaba al del más feroz de los felinos. Donde pasaba, dejaba cicatrices, cuerpos, fuegos, enfermedades. Su presencia no era solo física, era cultural, espiritual. Su mirada no buscaba entender, buscaba poseer, medía, nombraba, reclamaba, como si la tierra le debiera algo, como si cada árbol, cada animal, cada ser, le perteneciera por derecho divino. Los pueblos originarios intentaron comprender. Algunos ofrecieron regalos, otros observaron desde lejos, pero el lenguaje no era compatible, no por las palabras, sino por las intenciones. Los recién llegados no venían a convivir, venían a transformar. Su mundo no tenía lugar para múltiples verdades. Y así comenzó la imposición, de costumbres, de dioses, de mapas. El fuego del otro era frío, su mirada implacable. No tardaron en llegar las epidemias. Enfermedades nunca vistas se esparcieron con rapidez mortal. La viruela, el sarampión, la gripe. No necesitaban soldados ni armas. Bastaba un estornudo, un contacto. En semanas, poblados enteros desaparecían. No hubo guerra, hubo silencio. Y ese silencio dolía más que 1000 flechas, porque no se podía combatir lo que no se comprendía. Los relatos orales comenzaron a mutar. Las historias hablaban de seres que traían muerte en la piel, que caminaban con zapatos que no dejaban huella, que construían casas que no respiraban con la tierra. Los dioses locales se confundieron. ¿Eran enemigos? ¿Eran castigos? ¿O eran un espejo cruel de lo que los humanos podían llegar a ser si olvidaban su vínculo con la vida? Pero ni siquiera en medio del colapso se perdió la resistencia. Algunos huyeron tierra adentro. Otros aprendieron a hablar la lengua del otro. Se infiltraron, escucharon, y cuando llegó el momento, golpearon, no con lanzas, sino con memoria. Porque la cultura puede esconderse, pero no se rinde, y mientras una cultura era aplastada, otra se expandía como fuego seco. Pero lo que no sabían los conquistadores es que cada semilla enterrada en la sombra puede germinar siglos después. Las generaciones pasaban, pero las canciones seguían vivas. Aunque las lenguas se prohibieran, aunque los templos fueran arrasados, aunque los ancianos fueran ridiculizados, las historias se aferraban al alma del pueblo como raíces ocultas bajo tierra dura. La colonización no logró borrar del todo la esencia de los antiguos, porque donde hay palabra, hay resistencia, y donde hay recuerdo, hay futuro. Los niños que crecieron en los márgenes aprendieron en 2 mundos: el oficial, con su alfabeto y sus libros importados, y el secreto, donde los abuelos les hablaban al oído con cuentos que no se escribían. En esos relatos estaba el linaje, el nombre real del río, la razón del canto del cuervo, la danza que llama a la lluvia. No eran solo leyendas. Eran mapas para la supervivencia. Los rituales volvieron a brotar como brotes en un campo quemado, a escondidas al principio,
luego en celebraciones clandestinas y después sin pedir permiso, porque la memoria no necesita aprobación, solo espacio. Las pinturas rupestres comenzaron a ser restauradas, las lenguas muertas, revividas. Los nietos que nunca vieron el tiempo de los ancestros, ahora lo traían de vuelta con orgullo. Pero no todo fue pacífico. Hubo resistencia física, guerrillas, sabotajes, fugas masivas, hombres y mujeres que eligieron morir libres en el monte antes que vivir encadenados en campos de trabajo. Se escribieron nombres en la historia que los libros no recogieron, pero que los cantos conservaron. Porque en la cultura indígena, los héroes no mueren, se transforman en viento, en roca, en pájaro. Las ciudades crecían, pero también las grietas. Y en esas grietas, las antiguas raíces encontraban espacio para infiltrarse. Los mercados se llenaban de símbolos aborígenes. Las universidades comenzaban a estudiar lo que antes despreciaban. El saber que se había llamado primitivo se revelaba como sofisticado, profundo, vital. Y entonces el equilibrio comenzaba a inclinarse. Hoy, el mundo que intentó borrar a los antiguos empieza a escucharlos. No por compasión, sino por necesidad. Porque en un planeta que arde, ellos sabían cómo enfriar. En una humanidad que corre, ellos sabían cómo detenerse. Y en una sociedad que olvida, ellos enseñan a recordar. Pero la memoria no solo es un arma, también es una medicina. Y en los próximos pasos veremos cómo sanar no es solo curar cuerpos, sino también espíritus. En las noches silenciosas del interior australiano, cuando el viento sopla como un susurro de siglos y la luna se refleja en las piedras calientes, aún se escucha el eco de los antiguos cantos de sanación. Los Nganakari, curanderos tradicionales del pueblo aborigen, no eran solo médicos, eran puentes entre mundos. Caminaban entre lo visible y lo invisible, y con sus manos, sus cantos y su intuición traían equilibrio donde el desorden había entrado. No usaban bisturís ni recetas escritas. Usaban el tacto, la mirada, el humo, el conocimiento heredado de generaciones que escuchaban la tierra. Sabían qué planta podía detener una fiebre, qué corteza aliviaba el alma, qué piedra debía colocarse sobre el pecho para calmar un llanto sin causa. No curaban solo la carne, curaban lo roto que no se ve. Muchos occidentales los ridiculizaron al principio, les llamaron supersticiosos, pero con el tiempo, incluso los escépticos empezaron a observar, porque donde la medicina moderna fallaba, el Nganakari a veces lograba lo imposible, no porque tuviera poderes mágicos, sino porque entendía el contexto completo del cuerpo, su entorno, su historia, su espíritu. Para el mundo aborigen, la enfermedad no es solo una anomalía fisiológica, es una ruptura en la armonía. Algo se ha desalineado, con la familia, con los ancestros, con la tierra. El curandero no busca erradicar síntomas, busca restaurar vínculos, devolver al enfermo su lugar en el tejido invisible del cosmos. Y eso es un acto profundamente político y poético. Hoy, muchos Nganakari trabajan junto a médicos modernos en hospitales australianos, no para reemplazarlos, sino para complementarlos, porque el saber antiguo no compite con el nuevo, lo abraza. Y esa alianza entre ciencia y tradición es una de las mayores revoluciones del presente. Curar, finalmente, ha dejado de ser un acto técnico y ha vuelto a ser un acto humano. Los Nganakari no piden reconocimiento, solo respeto. No necesitan monumentos. Sus templos son el cuerpo y el desierto, y sus armas, la escucha y el canto. Son el hilo que no se rompió, el eco que no se apagó, la memoria que sana. Y en esa sanación, la humanidad descubre su reflejo más profundo. Porque para seguir adelante, primero debemos saber de dónde venimos. Lo próximo que veremos no será una criatura ni un mito, sino un espejo que nos revelará lo que somos. En el corazón de cada historia contada alrededor de un fuego,
En cada línea trazada con ocre sobre la roca, en cada danza realizada con los pies descalzos sobre la tierra roja, habita una verdad esencial. El ser humano necesita saber de dónde viene, no por nostalgia, sino por sentido, porque sin raíces no hay dirección. Y nadie ha comprendido esto mejor que los pueblos originarios de Australia, que han vivido, desde tiempos inmemoriales, con el oído pegado al pulso de la tierra. La cosmovisión aborigen no es una mitología cualquiera, es una cartografía del alma. En el tiempo del sueño, todo fue creado: los ríos, los árboles, las estrellas, pero también las normas, los nombres, los caminos. En esta narrativa ancestral, el pasado no está atrás, está aquí, latiendo bajo nuestros pasos. No se cuenta el tiempo en siglos, sino en historias, y cada piedra tiene su voz. Para quienes nacieron lejos de este pensamiento, puede parecer una fábula, pero al escuchar con atención, algo se enciende, porque esa conexión no se basa en la fe ciega, sino en la experiencia íntima con el entorno. El árbol no es solo madera, es ancestro. La montaña no es obstáculo, es testigo. El viento no es aire, es mensaje. Y el cuerpo humano, lejos de ser un individuo aislado, es un nodo en una red milenaria. Este modo de ver el mundo no busca dominar, sino dialogar. No busca poseer la tierra, sino corresponderle. No levanta ciudades para imponerse al paisaje, sino que deja que el paisaje decida dónde debe erigirse un hogar. Y al hacerlo, el ser humano se reconoce no como amo, sino como parte. Ese es el espejo, el que nos recuerda que no somos el centro, sino una hebra más en la trama. Y al mirarnos en ese espejo, tal vez descubrimos lo que olvidamos, que la sabiduría no siempre viene de la tecnología, sino de la escucha, que la modernidad sin memoria es ceguera disfrazada de progreso, que no basta con avanzar, si al hacerlo dejamos atrás lo esencial, porque el conocimiento no está solo en los laboratorios, también habita en los cantos, en los pasos, en las estrellas. El Homo sapiens, que aprendió a encender fuego, a fabricar herramientas, a navegar océanos, aún necesita aprender a recordarse a sí mismo, no en los espejos de vidrio, sino en los de historia. Y cada vez que lo logra, la humanidad da un paso verdadero hacia su plenitud. Pero el viaje no termina en la identidad, porque después de sabernos, debemos decidir qué haremos con ese conocimiento. Y allí comienza el desafío más grande: imaginar el futuro sin repetir los errores del pasado. Pocas veces la humanidad ha estado tan cerca de un abismo como ahora. Las selvas caen, los océanos se calientan, los glaciares gimen su despedida. La tecnología, en lugar de ofrecernos consuelo, a menudo multiplica el ruido. Y sin embargo, en medio de esa cacofonía, una voz antigua se alza. No grita, susurra. Y en ese susurro dice algo que hemos olvidado: que la tierra no necesita ser salvada. Nosotros sí. Los pueblos ancestrales nunca se vieron a sí mismos como salvadores del mundo. Se vieron como parte de él. Y es esa visión la que hoy se revela urgente. No como una moda espiritual, ni como una postal exótica, sino como un modelo viable, probado por milenios, de cómo habitar sin destruir, cómo tomar sin agotar, cómo crecer sin devastar. En sus prácticas hay ciencia, pero también poesía. Y esa fusión es lo que puede salvarnos. Los incendios forestales que arrasan continentes podrían prevenirse con quemas culturales. Las sequías que matan cosechas, con el conocimiento de las raíces que almacenan agua. La pérdida de biodiversidad, con la protección de territorios sagrados. No es romanticismo, es práctica. Es pragmatismo basado en respeto. El conocimiento indígena no es pasado, es propuesta. Y lo más revelador es que este futuro no excluye a nadie. No exige volver al pasado, sino integrarlo. No niega la ciencia, la complementa. No rechaza la modernidad, la reorienta. Porque la sabiduría ancestral
No es reacción, es guía. Una brújula en un mundo desorientado. Una canción suave que recuerda al cazador digital de hoy que aún tiene corazón. Ya no se trata solo de estudiar el pasado por fascinación. Se trata de aplicarlo, de sentarse con los ancianos y escuchar, de reescribir políticas con espíritu de clan, de redibujar mapas que incluyan montañas con nombres verdaderos, porque el futuro será colectivo, o no será. Y en esa colectividad, la voz de los antiguos es indispensable. La tecnología puede llevarnos lejos, pero si no sabemos hacia dónde, de nada sirve. Y es allí donde los pueblos que han sabido habitar sin herir, que han sabido leer la tierra sin necesidad de satélites, tienen la última palabra. Y quizás, también, la primera. Porque tras tantas batallas, tras tantas extinciones, tras tanta sangre, tal vez hemos llegado al borde no de un fin, sino de un renacimiento. Y en ese renacer habrá que mirar hacia atrás no para regresar, sino para saltar más alto. En el principio fue el fuego, no solo el de las llamas, sino el del conocimiento. El fuego que iluminó las primeras cuevas, que coció la carne, que espantó a las bestias. El mismo fuego que siglos después quemó libros, aldeas, bosques, fuego que salvó y que destruyó. Y ahora, cuando todo parece arder de nuevo, literal y simbólicamente, la humanidad regresa al círculo, al borde de la fogata, buscando respuestas en las brasas. Las historias regresan, como chispas que no se apagaron, como leña seca que vuelve a prender con una sola exhalación. En Australia, en África, en América, en Asia, los pueblos originarios vuelven a compartir su fuego, con generosidad, con paciencia, con dolor también, porque saben que no basta con narrar, hay que enseñar, y que no basta con enseñar, hay que transformar. Los jóvenes de hoy, hijos de la hiperconexión, comienzan a descubrir el valor del silencio, del rito, del vínculo. Aprenden a leer el paisaje como si fuera un texto sagrado, a respetar el ciclo lunar, el curso del río, la danza de los insectos, no por superstición, sino por comprensión, porque lo que parecía primitivo era, en realidad, sofisticado. El fuego ahora es símbolo de alianza, de círculo compartido. Ya no es el instrumento de dominación, es el puente entre mundos. En él se cocinan nuevas ideas, se queman prejuicios, se calientan proyectos comunes, y su luz alcanza a todos, indígenas, científicos, agricultores, activistas, soñadores. Es una mesa sin bordes donde todos caben, pero solo si vienen con respeto. Y así, lo que comenzó como una historia de miedo y caza, como una lucha por sobrevivir en un mundo hostil, se transforma. El Homo sapiens, que antes huía de las garras del Megalania o del salto del Tlacoleo, ahora huye de sí mismo. Y en ese espejo ardiente, quizás encuentre su redención, porque aún hay tiempo, porque aún queda bosque, canto, semilla, y porque aún hay fuego. Fuego para narrar, fuego para unir, fuego para reiniciar. Y así, la historia no termina, se reinicia, porque mientras alguien escuche, mientras alguien recuerde, el mundo aún puede arder de vida. Antes de que existiera la palabra escrita, ya hablaban las piedras, no con voz, sino con formas, colores, símbolos. Cada cueva, cada pared, cada saliente de roca era un lienzo donde los pueblos antiguos grababan no solo escenas de caza o mapas del entorno, sino también verdades profundas sobre el mundo que los rodeaba. En Australia, esos registros aún perduran, vivos, respirando bajo la pintura ocre que desafía al tiempo. Son los murales de los ancianos eternos, los testigos mudos de una historia que no necesita papel. Las pinturas rupestres no eran solo decoraciones, eran pactos, pactos con el cielo, con la tierra, con los animales. Cada figura representaba un espíritu, un evento, una lección. Se pintaban en lugares elegidos por su energía, por su resonancia, por su silencio.
y no todos podían pintarlas. Era un privilegio, una carga sagrada. Los artistas eran chamanes, guardianes del lenguaje visual de los dioses del sueño. Para los occidentales, estas obras fueron durante mucho tiempo primitivas. Se las catalogó como arte naïve, como expresión espontánea. Pero quienes se atreven a estudiarlas con humildad descubren que están codificadas con una complejidad deslumbrante. Son narrativas en capas, donde el color importa, la posición importa, incluso la hora del día en que son iluminadas por la luz solar importa. Son como relojes cósmicos incrustados en la roca. Los guías espirituales aborígenes enseñan que esas pinturas no deben solo observarse, sino escucharse, que cada línea tiene un ritmo, que cada espiral es un canto en espera de ser recordado. Y cuando alguien realmente logra conectarse, no ve solo formas, ve historias en movimiento, historias que no están muertas, sino dormidas, y que esperan a ser despertadas con respeto. Hoy, muchas de esas obras están amenazadas por el clima, por la industria, por la ignorancia. Se destruyen a veces sin saber, otras sabiendo, pero también hay una resistencia luminosa. Jóvenes artistas indígenas las restauran, las reinterpretan, las proyectan en nuevos espacios. Llevan el lenguaje ancestral al cine, a la música, al mural urbano, no para convertirlo en moda, sino para extender su aliento. Porque, mientras el lenguaje de las piedras sea comprendido, la cultura no muere, porque cada roca pintada es una biblioteca sin fuego, un poema que aún no ha dicho su última palabra, y porque en el trazo de una figura de canguro, en el patrón de una serpiente arcoíris, hay más sabiduría de la que cualquier imperio supo leer. Pero no solo las piedras conservan la memoria, también lo hace el cuerpo, y en él, la danza, el gesto, el movimiento, cuentan historias que no caben en palabras. Prepárate para ver con los pies y escuchar con el pecho. En las noches sin luna del interior australiano, cuando todo parece inmóvil, hay algo que se mueve con el ritmo del pasado, el cuerpo. Y no es un cuerpo cualquiera, es uno que ha sido preparado desde la infancia para hablar sin hablar, para cantar sin voz. Es el cuerpo del danzante aborigen, que, al tocar la tierra con los pies descalzos, no solo marca el compás de un rito, sino que reactiva la historia misma del universo. Las danzas tradicionales no son espectáculos, son liturgias vivas. Cada gesto tiene un significado, cada salto una consecuencia. Hay danzas para llamar la lluvia, para despedir a los muertos, para agradecer la caza. Hay otras que solo pueden ser bailadas por ciertos linajes, en ciertas épocas del año, bajo ciertas estrellas, porque cada cuerpo que danza no está solo, está acompañado por sus ancestros, por los seres del sueño, por las fuerzas invisibles que ordenan el mundo. Los jóvenes aprenden mirando. No se enseña con instrucciones, se transmite con presencia, horas, días, años repitiendo una misma secuencia hasta que el movimiento deja de ser imitación y se convierte en memoria encarnada. Y cuando eso ocurre, el danzante ya no baila, es bailado. Su cuerpo se vuelve canal, su sudor, ofrenda, su silencio, grito. Y lo más poderoso, la danza no necesita escenario. Puede ocurrir en el medio del monte, en un claro secreto, en la playa al amanecer. El suelo es tambor, el viento, coro, el cuerpo, instrumento. Cada danza convoca a los elementos. Cada paso dibuja en el aire una historia antigua. Y quienes la ven, si saben mirar, no solo se emocionan, se transforman. Con el tiempo, algunas danzas se han adaptado a contextos modernos. Se han mostrado en festivales, en teatros, en escuelas, pero su esencia permanece, porque no importa dónde se bailen, sino cómo y para qué. Y en cada ocasión, el objetivo es el mismo: recordar, no el pasado cronológico, sino el origen espiritual, el momento en que todo comenzó. La danza, en este sentido, no es arte, es continuidad,
Es cuerpo convertido en oración. Es historia que no se cuenta, sino que se pisa, se gira, se eleva. Y mientras haya un danzante dispuesto a recordar con los músculos, el tiempo del sueño seguirá respirando. Y después de movernos con el cuerpo, llega el momento de movernos con la voz, porque si algo distingue al Homo sapiens desde sus orígenes, es su capacidad de contar. Y las historias, como veremos a continuación, son mucho más que palabras. Desde los albores de la humanidad, el acto de contar ha sido tan vital como el de cazar, dormir o respirar. En el mundo aborigen, los storytellers, los narradores sagrados, ocupan un lugar central. No son simples contadores de cuentos, son custodios de la memoria colectiva, puentes entre generaciones, entre lo invisible y lo presente. Su voz no es solo relato, es guía, brújula, medicina. Alrededor del fuego, en la penumbra vibrante de la noche, estos narradores comienzan. Su voz es grave, lenta, cargada de ritmo. Las palabras no se apuran. Cada una cae como una gota que talla piedra. Cuentan cómo nació el río, por qué el cuervo vuela solo, qué montaña fue antes una serpiente dormida. No buscan entretener, buscan enseñar. Cada historia es una clave para entender el territorio, las reglas, la vida. Los niños escuchan sin interrumpir. Saben que esas palabras pesan, que allí se revelan secretos que no se deben olvidar, porque si se olvidan, el mundo se desordena. Si se traicionan, la armonía se rompe. Los narradores no solo transmiten contenido, transmiten tono, ritmo, mirada. No se puede contar cualquier historia de cualquier forma. Hay que merecerla. Y con cada relato, algo ocurre. Los que escuchan ya no son los mismos. Se levantan con otra conciencia, porque no solo han oído, han sido iniciados. Las historias no se archivan, se encarnan, y en eso, el narrador cumple su rol más profundo: hacer que el pasado no muera, sino que camine junto al presente. Muchos de estos narradores enfrentaron siglos de silencio impuesto. Se les prohibió hablar su lengua, compartir sus relatos, pero resistieron. Algunos en secreto, otros disfrazando sus historias como juegos, como canciones, y cuando el tiempo lo permitió, las desenterraron como tesoros. Las contaron de nuevo, con más fuerza que nunca. Hoy, en muchas comunidades, los narradores vuelven a ocupar su sitio. Se los invita a las escuelas, se los graba, se los traduce, pero aún así hay cosas que no pueden ser escritas, solo dichas, solo transmitidas en la cadencia de una voz que ha escuchado a su abuelo, que escuchó al suyo, y así hasta el principio, porque mientras haya quien escuche, habrá mundo, y mientras haya quien cuente, la humanidad seguirá recordando por qué está aquí. Pero aún falta una pieza esencial, lo que nos conecta más allá de las palabras: la música. Antes de que existieran los instrumentos, existía la voz. Y antes de que existieran las palabras, existía el canto, un puente invisible entre el cuerpo y el mundo, entre el corazón y el misterio. Para los pueblos originarios de Australia, el canto no es un entretenimiento, es una forma de caminar el mundo, de crearlo, de sostenerlo, de mantenerlo despierto. Los songlines, líneas de canción, no son metáforas, son mapas, vivos, sonoros, eternos. Cada camino, cada río, cada colina tiene su canción, y esa canción narra su origen, su recorrido, su sentido. Cantar no es solo recordar, es activar. Si un canto no se entona durante generaciones, ese lugar puede dormirse, puede perder su fuerza, su alma. Así lo entienden los ancianos, así lo viven los caminantes del canto. No viajan con brújulas, viajan con melodías. Cada estrofa es un paso, cada nota, una dirección. El canto no pertenece a un individuo, pertenece a la tierra. El humano es solo el instrumento que lo emite. Por eso se transmite con cuidado, con rito. No se canta cualquier cosa en cualquier lugar. Cada canto requiere permiso, de los ancestros, del clan, del terreno.
y al entonarlo, se honra no solo el pasado, sino la responsabilidad de mantener el equilibrio. Algunos de estos songlines recorren miles de kilómetros. Se heredan desde el nacimiento. Se memorizan no con esfuerzo, sino con devoción. Porque quien porta un canto, porta también la memoria de la creación. Y eso es más que un privilegio. Es una carga sagrada. Nadie improvisa, nadie inventa. Solo se recuerda, se revive. La colonización intentó silenciarlos. Literalmente, prohibió su lengua, sus cantos, pero no logró apagar esa vibración primordial. Porque el canto no necesita escenario ni micrófono. Solo necesita cuerpo, aire, intención. Y cuando se canta bien, cuando se canta con verdad, el mundo entero escucha, aunque no entienda con la mente. Hoy, muchos cantos vuelven a sonar en festivales, en escuelas, en grabaciones. Pero más allá de lo audible, lo importante es que vuelven a vibrar. Porque si la tierra tiene corazón, su latido es un canto ancestral. Y el que lo escucha, aunque sea una vez, ya no puede olvidar. Y en el eco de ese canto resuena otro arte sagrado, la pintura corporal. No es decoración, es lenguaje. Es historia viva sobre piel viva. Y es allí donde nos dirigimos ahora. La piel, ese órgano que nos cubre, que nos separa del mundo exterior, es también un lienzo. Y para muchos pueblos originarios, es el más sagrado de todos. Pintarse no es disfrazarse, es declararse, es asumir un rol, contar una historia, reclamar una pertenencia. La pintura corporal aborigen es una escritura efímera, pero poderosa. Cada trazo, cada punto, cada línea recta o curva tiene un propósito, una raíz. No se puede pintar cualquier cosa, no se puede usar cualquier color. Cada pigmento tiene origen ritual. Se extrae de minerales, de cortezas, de cenizas, se mezcla con grasa animal, con agua de lugares específicos. La preparación misma es parte del rito. El acto de pintarse es lento, solemne. A veces lo hace uno mismo, otras veces lo hace alguien mayor, con manos que recuerdan cómo y por qué se hace. Los diseños cuentan linajes, indican territorios, anuncian momentos. Un diseño puede señalar que se está de duelo, otro que se está listo para casar, otro que se ha llegado a la adultez. Son más que marcas, son pactos visibles, y quien los ve, entiende, porque hay un código común, una gramática de símbolos que une a todos los cuerpos en una red de significado ancestral. Durante ceremonias, la pintura corporal transforma al individuo, lo conecta con su espíritu tótem, con sus ancestros, con su lugar en el cosmos. No se es solo uno mismo, se es todos los que vinieron antes. Se es tierra, viento, animal, y en ese estado se puede danzar, cantar, curar, narrar. La pintura permite cruzar al otro lado, ser visible para los dioses. Cuando termina el rito, la pintura se lava, se desvanece, pero no desaparece. Queda impresa en la memoria del cuerpo, en la mirada de quienes la vieron, en el alma del paisaje, porque cada ceremonia deja huella, no en piedra, en espíritu. Hoy, muchas de estas pinturas renacen, no solo sobre la piel, sino en murales, en arte contemporáneo, en moda, en performance. Pero quienes las llevan con respeto saben que no son adorno, son testimonio, son lenguaje antiguo hablando en el presente. Y mientras sigan dibujándose, el tiempo del sueño seguirá vivo. Y si la pintura corporal habla, hay otro instrumento que canta sin palabras, el didgeridoo, voz de la tierra, voz de lo profundo. Allí viajaremos ahora. El sonido comienza como un zumbido, largo, vibrante, como si el propio suelo respirara. Luego se transforma, se ondula, se hace eco. No es viento, no es trueno, es el jidaki, más conocido como didgeridoo, un tubo de madera hueca que no fue creado, fue descubierto. Porque, como dicen los sabios, el jidaki ya existía en los árboles caídos, colonizados por termitas. Solo había que escucharlo. Su origen es remoto,
profundamente ligado al pueblo Yolngu del norte de Australia. No todos pueden tocarlo, no en cualquier momento, no con cualquier intención. El jidaki no es instrumento musical, es instrumento espiritual. Al soplarlo, el ejecutante no solo emite un sonido, se convierte en canal, en medium entre lo visible y lo invisible. La técnica para tocarlo, respiración circular, requiere años de práctica. No se interrumpe el sonido, se convierte en flujo constante, como el río de la vida. Y en ese flujo, el ejecutante se vacía, deja de pensar, solo vibra, solo deja que la madera hable. Y lo que habla no son melodías, son paisajes, son animales, son espíritus. Durante ceremonias, el jidaki acompaña danzas, cantos, narraciones, marca el pulso de la historia, pero también cura. Al colocarlo cerca del pecho, su vibración alinea, calma, purifica. Es usado para aliviar enfermedades físicas y espirituales, no por superstición, sino por la certeza de que el cuerpo responde a la resonancia. Hoy, el didgeridoo se ha difundido al mundo. Se toca en conciertos, en meditaciones, en grabaciones electrónicas, pero solo quien lo ha escuchado en su contexto original, al amanecer, en medio del bush, entiende su verdadero poder. No es solo un sonido, es una voz antigua, una garganta de la tierra, un llamado que no necesita traducción, porque al cerrar los ojos y dejarse atravesar por su vibración, uno entiende que la música no se compone, se escucha, y que la tierra, cuando encuentra quien la escuche, canta, y tras la vibración, el silencio, pero no uno vacío, sino uno lleno de sentido. En ese silencio se prepara la despedida, el momento en que todo lo narrado se condensa. En una última visión, el sol se posa en el horizonte como si besara la tierra una última vez. El cielo arde en tonos de fuego y el viento se vuelve suave, como si supiera que algo sagrado termina. En este momento no hace falta hablar, solo estar, observar, respirar, porque lo que se ha contado, lo que se ha danzado, pintado, cantado y tocado, no necesita más explicación, solo reverencia. Las siluetas se recortan contra la luz. Un anciano narrador, un niño que escucha, un danzante detenido en su último gesto. La piel pintada se mezcla con el polvo. El eco del jidaki aún vibra en el pecho. Todo se une. Tiempo, espacio, cuerpo, espíritu. Y por un instante se entiende, no con la mente, con el alma, que lo sagrado no está en los templos, en el vínculo entre seres, en la conexión, en la escucha profunda. El Homo sapiens, que nació huyendo del Megalania, que cazó por necesidad, que construyó imperios y destruyó mundos, hoy se sienta junto al fuego. Ya no corre, ya no domina, mira, agradece. Entiende que sobrevivir no fue el fin, fue solo el inicio, que lo importante no es lo que se conquista, sino lo que se cuida. Y en ese último atardecer, todo lo vivido se transforma en legado, no como una carga, sino como una luz que guiará a quienes vendrán. Los nietos de los nietos, los que aún no han nacido, ellos también caminarán por esta tierra, también oirán los cantos, verán las pinturas, tocarán la madera, y si escuchan bien, sabrán que no están solos, que hay una historia que los precede y una responsabilidad que los espera, porque esta historia no pertenece a un pueblo, pertenece a todos, es humana, y como tal, está viva, cambia, se adapta, inspira, pero solo si es compartida con verdad, con respeto, con amor, y así, el sol pero no se apaga, solo descansa, como el canto, como el relato, y cuando vuelvas a mirar el mundo, quizás ya no veas lo mismo, porque quien ha escuchado la historia del origen no puede volver a caminar con los ojos cerrados. Esta no es solo una historia del pasado, es una brújula para el futuro, es la memoria que arde, que guía, que nos recuerda de dónde venimos, para entender hacia dónde vamos. Hemos recorrido juntos una travesía épica. Desde los primeros pasos temblorosos de nuestros ancestros,
en una tierra hostil, hasta el despertar profundo del conocimiento ancestral que aún vibra bajo nuestros pies. Y ahora, al final de este viaje, no se trata de decir adiós, sino de decidir qué haremos con todo lo que aprendimos. Quizás, después de escuchar esta historia, mires tu entorno con otros ojos. Tal vez entiendas que cada roca tiene algo que decir, que cada río recuerda, que cada anciano es un libro abierto y que en cada silencio de la tierra hay una canción esperando ser escuchada. Esta es una invitación a volver a conectar, a reaprender, a respetar y sobre todo, a no olvidar. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, sentir, recordar o imaginar, no la dejes aquí. Llévala contigo, compártela, hazla circular. El conocimiento que no se comparte, se marchita. Suscríbete al canal para no perder los próximos capítulos de esta gran narrativa humana. Activa las notificaciones y acompáñanos en las próximas historias que revelan lo que somos, lo que fuimos y lo que aún podemos ser. Déjanos tu comentario. Queremos saber qué parte de este viaje te conmovió más. ¿Qué imagen se te quedó grabada? ¿Qué enseñanza llevarás contigo? Tu voz es parte de este círculo, y cada palabra tuya también es una chispa que enciende el fuego de la memoria colectiva. Y si quieres ser parte activa de esta misión de reconexión, comparte este video con alguien que necesite recordar que hay un mundo más allá del ruido, un mundo tejido con canto, con tierra, con vínculo. Este canal no solo cuenta historias, construye puentes. Gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón abierto, por caminar con nosotros por este sendero de sombra y luz. Lo que hemos compartido no termina, solo se transforma, como el fuego, como el tiempo, como nosotros. Nos vemos muy pronto, y recuerda, mientras alguien escuche, la historia sigue viva, y mientras sigamos juntos, el fuego no se apaga.